La importancia de renunciar a todo por seguir a Jesucristo. Este título ya suena un poco no llamativo en este tiempo moderno, ya que hoy en día dentro de nuestras congregaciones se ha metido un concepto, mis queridos, que es la metafísica. La metafísica básicamente provoca que el centro del mensaje sea el hombre y no el Señor Jesucristo. La iglesia del Señor, y me encantó, me gustó mucho lo que dijo el pastor, que el Señor Jesús es el centro de la iglesia. Amén, iglesia. Y cuando usted entiende eso y comprende la esencia, va a encontrar pasajes como Gálatas capítulo 2, versículo 20, donde dice la Escritura: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquí el apóstol Pablo está haciendo una declaración poco natural y poco ortodoxa en la época, porque la hace bajo un régimen romano, donde el centro de todo discurso era el hombre. Y de pronto le está diciendo a los creyentes en Cristo: si usted quiere ser un verdadero seguidor de Jesús, ya no puede vivir usted. El centro de todo ya no es usted, no es su persona. Por esa razón, lo primero que el Señor nos pide a nosotros es la importancia de renunciar al pecado. Y eso vamos a ver en esta mañana. Yo no sé cuáles son sus pecados, yo no sé cuáles son tus luchas personales, pero una cosa yo sé: Dios puede usar vasos rotos, mas no sucios. Amén, iglesia. Usted puede ser, como dijo el apóstol Pablo, débil, tener muchas fallas que quizás usted de pronto las puede considerar terribles. Ayer en la mesa nosotros conversábamos con la familia de Eloísa, y yo realmente soy un hombre muy distraído. Me distraigo con de lo único que no me olvido, que estoy casado con Greta. Eso jamás, ¿ya? Jamás de los jamases. Pero aquí en Guayaquil, aquí estamos en Daule, por favor, esto es otro nivel. Pero en Guayaquil me pasaron un par de cosas importantes. Una vez regresé a mi casa del centro de Guayaquil, llego a la casa y le digo: Greta, siento que algo me falta. Y me dice: sí, el auto. Y yo había dejado el auto en el centro de la ciudad y me tuve que regresar. Me vine en bus del centro habiendo ido en auto. Un día estábamos en la iglesia y después fui a la policía a denunciar el robo de mi auto. Y lo que había sucedido, que se había llenado tanto el estacionamiento que yo mismo lo estacioné 2 cuadras más arriba. Y cuando terminó todo, yo que no encontré mi auto, y como me olvidé, yo fui a la policía y le dije: creo que me robaron el auto. Y cuando yo camino por las cuadras, lo encontré estacionado y me acordé que yo mismo había estacionado el auto lejos. Y Eloísa es testigo que todos los días pierdo las llaves. Pero me encantó que Osvaldo me dijo: pastor, no se preocupe, eso le pasa a la gente muy inteligente. Así que me alabó y me sentí muy bien. Tenemos debilidades. Usted es una persona que tiene debilidades. Estamos hablando aquí no de perfección humana, sino de perfección divina. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Significa que usted decide renunciar voluntariamente al pecado. Y yo resalté, no sé si sale en pantalla, donde Pablo dice: y lo que ahora vivo en la carne. Ahí en el original está hablando de un presente continuo, donde el creyente decide cada día, diga conmigo cada día, debo vivir lejos del pecado. Si usted no crucifica la carne cada día, va a salir lo peor de usted. Por esa razón, en primer lugar, debemos diferenciar entre pecado no intencional y la práctica de pecado. ¿Usted recuerda cuando en el libro de Santiago, el apóstol Santiago, dice que en el capítulo 2, verso 14, dice una diferencia entre la fe y las obras? Y llega a decir que la fe sin obras es muerta. ¿Ha escuchado ese texto bíblico? Y la gente equivocadamente dice: ve, ¿se da cuenta? Ahí está diciendo que la salvación es por obras, porque la fe sin obras es muerta. Pero si usted lee bien la índice del versículo 14, dice: si alguno dice que tiene fe. No es lo mismo tener fe que decir que tengo fe. En otras palabras, lo que Santiago está diciendo es una antagonía entre fe verdadera y fe falsa. Entre aquel que dice que tiene algo porque levanta sus manos, porque canta alabanzas, pero bajo ninguna circunstancia ha sido transformado por el poder del Espíritu Santo, porque la promesa de Dios es que el que está en Cristo, nueva criatura es. Diga un amén, iglesia. Y es ahí donde nosotros entendemos lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 1 en adelante,
¿Qué pues diremos?, dice Pablo. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Y qué dice él? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Se da cuenta cómo Pablo aquí hace una diferencia entre el pecado no intencional y la práctica de pecado? Él está diciendo que un verdadero creyente no vive en pecado. Nosotros estamos teniendo en Chile un problema grave con la convivencia. Porque Chile es un país, mis queridos, que quiere copiar todo de Europa, todo de España, todo del viejo continente. Y algo que le está pasando a los chilenos es que llegan a las congregaciones conviviendo y dicen, pastores, que la ley autoriza a que convivamos. Y cuán difícil es que ellos entiendan que eso es una práctica de pecado. ¿No le dijo el Señor Jesús a la mujer samaritana? Anda y llama a tu marido. ¿Lo recuerda? ¿Y qué le dijo la mujer samaritana? No tengo marido. Jesús, ¿qué respondió? Bien has dicho, porque ¿cuántos maridos? 5, o sea, era la matahombre, ¿cierto? Era imposible casarse con ella. 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. ¿Qué le dijo? Te casaste 5 veces y ahora decidiste convivir. El Señor Jesús marcó claramente que la práctica de pecado no es para los hijos de Dios. Usted va a pecar. Usted se va a equivocar, pero bendito sea Dios, como dijo el hermano en la alabanza, que sus misericordias son nuevas cada mañana. Iglesia querida, si algo debemos comprender nosotros, que los hijos de Dios, por amor a nuestro Dios, vivimos lejos del pecado. Si usted convive, debe casarse. El apóstol Pablo decía, el que miente no mienta más, el que robaba no robe más, sino que trabaje para poder tener para sus necesidades y compartir con otros. Es importantísimo entender esto. Por esa razón, en el verso 3 del capítulo 6 de Romanos, Pablo dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Aquí no está hablando del bautismo en agua. La palabra aquí, baptaza, que bien ustedes lo saben, es introducido dentro de. En otras palabras, todos los que hemos sido introducidos dentro del cuerpo de Cristo es por la muerte de Cristo. Entonces, si es por la muerte de Cristo, yo soy parte del cuerpo de Cristo, ¿cómo debe vivir el cuerpo de Cristo? Muerto al pecado. El pecado en nuestras vidas debe ser un accidente, mas no una práctica, mas no un estilo de vida. No puede ser, mis queridos, que cristianos decidan voluntariamente vivir en torno al pecado cuando tenemos un Cristo santo que nos dice que cuando lleguemos al cielo no entrará ninguna cosa inmunda. Si usted me dice, pastor, es muy difícil para mí, déjeme decirle algo, usted no ha experimentado el poder del Espíritu Santo. Porque el poder del Espíritu Santo provoca en nosotros un nuevo estilo de vida. Si algo he aprendido en estos 9 años en Chile, es que el perdón no es un juego, ni no es una opción. Debe ser un estilo de vida. Poder mirar a alguien a los ojos y sentir que mi corazón está limpio, fue muy difícil para mí. Amados hermanos, créanme, le estoy predicando desde la experiencia de que no es solamente pecado la fornicación y el adulterio. El rencor, dice la Escritura, que puede ser una gangrena, una raíz que penetra hasta el alma y puede contaminar todo tu ser. Es necesario despojarnos, dígalo, despojarnos de todo pecado. Después el apóstol Pablo en el versículo 4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó, ¿cuántos creen que Cristo resucitó? Dice la palabra, de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y aquí hay una antagonía de criterio gramatical. ¿Por qué razón? ¿Usted ha visto un muerto caminar, mi querido? ¿Ha escuchado a un muerto reírse? Jamás. Cuéntele el mejor chiste al muerto y el muerto jamás se va a reír. Y de verdad, mi querido hermano, usted puede ser el mejor humorista del mundo y no se va a reír. Aquí Cristo Jesús dice, por la muerte caminamos. ¿Tiene sentido? Pero tiene sentido en la resurrección de Cristo. Porque Pablo llegó a decir, si Cristo no hubiese resucitado, en vano sería nuestra fe. La muerte de Cristo
en conjunto con su resurrección. En otras palabras, escuche bien lo que voy a decir, mientras caminemos en esta vida, caminamos muerto al pecado, con la esperanza de una resurrección gloriosa, que la misma palabra dice que todo pecado será erradicado y usted puede desde hoy comenzar, como dice Pablo, a andar en una nueva vida. Es impresionante, a mi padre lo mataron cuando yo tenía 4 años y siempre culpé a mi madre. Dije, mi madre es culpable. ¿Por qué? Porque a mi padre le habían ofrecido irse a Alemania. Lo que yo no sabía, que el ofrecimiento se lo hicieron antes que yo nazca. Así que si se hubiese ido a Alemania, yo no hubiese nacido. Pero eso yo no lo sabía. Y siempre le decía a mi mamá, tú eres culpable de la muerte de mi padre. Y yo jamás le decía que la amaba. Nunca. Era prohibido abrazarla y prohibido decirle que la amaba. Un día me invitaron a un campamento juvenil. Recibí a Jesús como mi Salvador personal. Y lo primero que en mi corazón ocurrió, brotó el amor completo por mi madre. Salí de ese campamento, me fui a la casa de mi mamá, entré a su casa y mi mamá siempre me dijo Javierito, siempre era no por chico, sino por amor, por cariño. Y me dijo, ¿qué quiere mi hijito? Y la abracé, me senté con ella y le dije, te amo. 2 horas mi madre lloró. Años esperó que yo se lo diga. Pero era imposible que yo se lo diga si Cristo no transformaba mi vida. ¿Cuál es el pecado que tú estás luchando? Miren, hay gente que se enoja conmigo por lo que yo voy a decir, pero yo no creo en los alcohólicos anónimos. Yo no creo en los drogadictos anónimos. Yo creo que hay ex-alcohólicos, ex-drogadictos, lavados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, el ofrecimiento del sistema está limitado. El ofrecimiento de Cristo es ilimitado porque es para gloria eterna. Es ahí donde un verdadero creyente entiende lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Aquí cuando dice la ley, mis queridos, no solo se refiere a los 10 mandamientos de Éxodo capítulo 20. El pueblo de Israel tenía 365 leyes. Israel dividía sus leyes en leyes civiles, leyes penales y leyes religiosas. Otra vez, leyes civiles, leyes penales y leyes religiosas. Las religiosas estaban dirigidas por el grupo sacerdotal, que tenían que ver con el desarrollo del culto. En otras palabras, cómo se ejercía el sacerdocio. Las leyes civiles tenían que ver con el trato entre amigos. Por eso existían, por ejemplo, ciudades de refugio. Cuando alguien cometía un crimen grave y la familia lo buscaba para matarlo, le decían, vaya y escóndase en ese lugar. Pero las leyes penales, casi todas, terminaban en la muerte del agresor. ¿Escuché lo que estoy diciendo? En otras palabras, la ley judía era tan estricta que la muerte era el destino. Yo tenía un amigo iraní. Y tú sabes que los iraníes tienen como base el Antiguo Testamento en su creencia. Porque usted piensa que los musulmanes creen solamente lo que es el Corán. No, ellos tomaron las enseñanzas abrámicas y colocaron dentro de sus leyes las leyes mosaicas. Lo curioso de esto, que si usted fuese a Irán, se encontraría con una realidad que me contó este amigo iraní. Me dijo, Javier, a veces yo me voy de vacaciones, dejo la puerta abierta, con la llave puesta en la puerta, y nadie entra a robar a mi casa. ¿Cuántos quisieran que Ecuador fuese así? ¿Cuántos quisiesen? Díganme un amén si quisiese eso. Yo digo, oye, le digo, genial tu país. No, mi país no es genial, dice. Lo que pasa es que si tú entras a robar a mi casa y te atrapamos, en ese mismo momento te cortamos la mano. O sea, si en Irán usted pierde la mano en un accidente, usted es ladrón. ¿Se da cuenta, mi querido? Mejor cámbiese de país. Ahora, es interesante por qué ellos llegan a esa conclusión. La conclusión es porque en la ley mosaica, ¿va conmigo en eso? Se establecía castigos muy severos al pecado. Es ahí donde el apóstol Pablo dice, si usted infringe la ley, voluntariamente está condenado. Pero Juan lo recalca de una forma diferente, porque al final, en el versículo 5 dice, y sabéis que el que apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él, todo aquel que permanece en él no peca, y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y aquí nosotros podemos decir que existe algo casi imposible. ¿Cómo puede ser? No sé si usted lee el texto, dice, todo aquel que permanece en él, ¿qué dice el texto?
no peca. Pastor Francisco, ¿es posible eso? No es posible. Mire, yo escuché una vez a alguien que dijo, todo texto sacado de su contexto es un pretexto. Y yo he escuchado predicadores decir, la Biblia dice que no podemos pecar. No, no dice eso. No dice eso. Porque el contexto del pasaje no está hablando de cometer un pecado, sino de la práctica del pecado. ¿Nota la diferencia, mi querido hermano? No nos está dando Dios licencia para pecar, pero sí nos está haciendo la reflexión de que si usted está viviendo en un pecado constante, si usted toma constantemente y se emborracha constantemente, usted tiene una práctica de pecado que como creyente tiene la obligación por amor a Dios de abandonar. Y no es un proceso, es una decisión que conlleva un proceso. Pero es un momento de inicio donde usted dice, este pecado lo voy a abandonar. Una persona me dice ayer, pastores, que nosotros no nos hemos casado porque no tenemos los $70 para pagar el registro civil. Eso no es así, mis queridos. Venda el televisor, venda la radio, venda el celular. Ay, no, mi celular, no. Deje lo que deje, pero lo importante es dejar el pecado. Amén, iglesia. Usted me escucha predicar y tengo un acento mezclado entre chileno, mexicano, ecuatoriano, y yo ya no sé quién soy, porque solo sé que soy de Cristo, ¿ya? Un día me llama un hermano de nuestra iglesia, amigos allá en Burnsville, Texas, me dice, pastor, hoy predicó como mexicano, qué alegría, qué orgullo, ya yo no sé qué soy de Cristo Jesús y nada más. Ahora mira lo que dice después el versículo 6, dice, todo aquel que permanece en él no peca, y todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como él es justo. Versículo 8, el que practica el pecado es del diablo. ¿Satánico o del diablo? Hay una diferencia, ¿cierto? ¿Qué es un satánico? Aquel que hace un pacto con Satanás. ¿Qué es del diablo? Aquel que no ha conocido a Cristo Jesús como su Salvador personal. Lo repito, ¿qué es un satánico? Aquel que tiene un pacto con el diablo. Como por ejemplo Anton Santon LaVey, el autor y creador de la Biblia satánica. Él era un satánico. Al final de sus días dice que se arrepintió. Y gloria a Dios si se arrepintió. Porque el Señor, si perdona al ladrón de la cruz, puede perdonar a cualquier persona. Porque la sangre de Cristo tiene poder. Amén. Pero una persona que es del diablo no ha conocido a Jesús como su Salvador personal. Entonces el texto ya lo explica en el verso 8. Dice que el que peca o el que practica. Otra vez, iglesia, el que peca o el que practica. Entonces la práctica de pecado es un síntoma que tiene que hacerte preocupar si eres o no eres de Cristo. ¿Por qué razón? ¿Se acuerdan lo que dijo el pastor en la enseñanza de la cena? ¿Qué es el Espíritu Santo? Es un paracletos, es un compañero, eso significa paracleto, que está al lado tuyo. ¿Para qué? ¿Para hacerte porra y decir hip hip hurra, vamos que tú puedes? No, dice que Él redarguye de pecado, nos exhorta, nos conduce a la verdad. En otras palabras, cuando usted peca y es hijo de Dios, no se siente feliz. El verdadero hijo de Dios cuando peca siente amargura, siente que algo malo está pasando porque adentro el Espíritu Santo le está diciendo ese camino no es para ti. Pero el que practica el pecado es del diablo. ¿Ha visto personas que asisten a la iglesia o han asistido a la iglesia y hacen cosas muy malas y no les pasa nada en la vida? Déjeme decirle, hermano querido, que hay dos síntomas. Diga dos síntomas. Si usted es un verdadero hijo de Dios, las obras y la disciplina, no hay más. No hay más. Si usted recibió a Cristo, su vida es transformada. Y tiene obras. ¿Qué obras? ¿Dar caridad a los pobres? No, no se refiere a esas obras, sino una transformación de tu estilo de vida. Arregla las cosas que no están bien en tu vida porque ahora eres nuevo en Cristo. Y el segundo es la disciplina. En otras palabras, la palabra de Dios dice que aquel que tiene a Cristo, el Padre le corrige. Hebreos capítulo 12 dice que todo aquel que es recibido como hijo es disciplinado por Dios. Y el que no es disciplinado, dice, es bastardo y no hijo. Bastardo, que sería el que practica el pecado. ¿Y es de quién? Es del diablo. Por esa razón la palabra de Dios nos dice en el verso 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Mire otra vez, si usted es nacido de Dios,
no practica el pecado. Pastor, pero yo pequé ayer. ¿Qué pecado cometió? Invité a mi suegra a comer y le dije, vieja bruja. Yo no sé qué usted hizo, no sé. Si dijo una mala palabra, si se fue a un lugar inadecuado, si tuvo una relación sexual. Yo no sé si esa es un accidente en su vida. Pero si eso es una práctica, es del diablo. Y necesita regeneración. Necesita transformación. Necesita que Cristo llegue a su vida. El pecado en la vida de un verdadero seguidor de Jesucristo es un suceso que cuando ocurre viene un arrepentimiento natural porque en él vive el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? No así con el que no es cristiano, el que en su práctica le ve como algo natural y cotidiano. Cada uno obedece a su naturaleza. Cada uno obedece a su naturaleza. ¿Cuál es tu naturaleza? Jesús Etienne Romero decía, soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, por su gracia me ha salvado. Todos mis pecados por su gracia son borrados. Libre soy del pecado. ¿Es libre del pecado? Iglesia, ¿es libre del pecado? Otra vez le pregunto, ¿es libre del pecado? Si usted tiene una práctica, algo está muy mal. Porque el verdadero creyente no vive en el pecado. No necesita que el pastor le esté vigilando como un guardabosque. El pastor debe predicar y orar. El pastor no es su niñero ni su cuidador. El pastor es su guía. El pastor va adelante y las ovejas atrás. No al revés como el mundo contemporáneo nos quiere enseñar. La ocupación ministerial no es garantía de santidad. El rey Josías nos da el ejemplo. En 2 de Reyes capítulo 22, no tengo tiempo para leerlo, pero sí se lo relato. Dice la palabra de Dios que estaban reconstruyendo el templo. Y cuando estaban reconstruyendo el templo encontraron las tablas de la ley. Encontraron los rollos, lo que estaba escondido, se había perdido la ley. Dice que le llevaron las tablas, la ley al rey Josías, y el rey Josías cuando leyó, dice la palabra que rasgó sus vestidos y dijo, grande ofensa hemos hecho a Dios. Pero le hago una pregunta, ¿qué estaban haciendo mientras encontraban la ley? Estaban reconstruyendo el templo. Mire, reconstruían el templo y no conocían la ley de Dios. Tú puedes tener un ministerio en la iglesia. Tú puedes estar encargado de la multimedia, de la música, de la limpieza, de los niños. Yo no sé cuál es tu ministerio. Pero si algo tenemos que hacer con el pecado es rasgar nuestros vestidos y vivir en santidad. ¿Puede decirme amén, iglesia? ¿Sabe lo que me llama la atención de esto? Que debemos cuidar nuestra identidad. Mire, yo no sé cuánto usted sabe de fútbol. Yo no sé nada de fútbol. Yo solo sé que existe Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Nada más. La verdad es que de fútbol no sé nada. Y nos pasó un evento muy cómico aquí cuando llegamos a Ecuador, ¿cierto, Greta? Llegamos al aeropuerto y nos encontramos con el equipo Independiente del Valle. ¿Quién me lo recordó? Independiente del Valle. Muy bien. Y estaban todos los jugadores Independientes del Valle con nosotros en la fila para salir de Policía Internacional. Y yo les digo ahorita, ¿quiénes son esos? Parece un equipo de fútbol. Bueno, será. Entonces le digo, ¿nos podemos tomar unas fotos con ustedes? Y sí, claro. Y nos empezamos a tomar fotos con todos los jugadores. Y mi hijo mayor le dice, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Ustedes qué equipo son? ¿Qué equipo son? Y el hombre le hace así, ¿cómo se le ocurre qué equipo son? Yo le digo, amigo, es que ni siquiera sé quién es usted. Yo me estoy tomando una foto con usted, pero no lo conozco. Y me mira así, ¿no nos conoce? No sé quién es. Y mire, me dijo los nombres, pero yo no tengo idea. Solo sé que el equipo se llama Independiente del Valle. Y hay un problema ahí. Porque hay cristianos que se saben la lista completa del Real Madrid, del Barcelona de Ecuador, del Emelec, de la Liga Deportiva Universitaria, del Deportivo Aucas, que me dijeron que nunca gana nada. Y déjeme decirle algo, gastan tanto tiempo en una identidad que no es la suya. La Biblia dice en Juan capítulo 1, verso 12, que los que recibieron a Cristo Jesús son llamados hijos de Dios. Esa es tu identidad. Tú eres hijo de Dios.
Y la identidad, mis queridos hermanos, se tiene que reflejar. Por esa razón el capítulo 6, verso 5 del libro de Romanos dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, mire lo que dice la Escritura, fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido. El cuerpo de pecado es destruido en Cristo Jesús. Un pastor en Australia fue a predicar a una iglesia que lo invitaron, y en la iglesia comenzaba en el culto toda la gente acostada en el piso. Y el pastor entró y se sorprendió. Y el predicador decía: ponga su mente en blanco. Vamos a entrar a la presencia de Dios. Ahora piense que está subiendo las nubes. Estamos llegando a la presencia de Dios. ¿Qué le dije que era eso al principio? Metafísica. La iglesia tiene un puro poder, y es el Espíritu Santo de Dios. Y no es en base a una emoción, es en base a una convicción de que el Señor ha destruido el cuerpo del pecado. ¿Qué está diciendo el texto, mis queridos hermanos? Está diciendo que nosotros, como hijos de Dios, ya no le pertenecemos al diablo. El pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. El pecado en nuestras vidas no es nuestro rey. El rey de nosotros es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y a Él servimos. Por esa razón, mi querido hermano, es posible vivir la vida cristiana, porque el poder que te transforma no es tuyo, es el poder de Dios. Y Dios se encargó en demostrarlo eligiendo simples pescadores para conquistar el mundo entero. Por esa razón el versículo 7 dice: porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, que dice el texto, consideraos, que dice la Escritura, iglesia, muertos al pecado, pero vivos para Dios. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. El apóstol Pablo lo deja sumamente claro: muertos al pecado, pero vivos para Dios. Y la condicionante, el requisito, el medio, el instrumento es y será el que dijeron aquí en el púlpito. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Así que quiero que le digas al que está al lado tuyo: tienes que considerarte muerto al pecado y vivo para Cristo. Díselo: tienes que considerarte muerto al pecado y vivo para Cristo. El cristianismo es un estilo de vida sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén a eso? En donde el depósito del Espíritu Santo nos da el poder para vivir nuestra identidad en Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Se acuerda cuando dice 1 de Juan capítulo 3, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios? Por esto el mundo no nos conoce. Somos llamados hijos de Dios, y por eso el mundo no nos conoce. Y si usted es hijo de Dios, ¿qué hace cantando música de Bad Bunny? Yo creo que ese hombre no canta, es una miseria de cantante. Pero déjeme decirle esto: el mundo no nos conoce. Y si usted es conocido del mundo, algo está mal en usted. Mire, el creyente va de la iglesia a la casa, de la casa a la iglesia. ¿Por qué venimos los domingos aquí? Porque la Biblia dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Y por qué los mundanos ayer se reunieron en las discotecas a tener su propia reunión? Porque esa es su identidad. En cambio, nosotros, ¿qué hicimos? Nos preparamos para venir hoy a la casa de Dios. En otras palabras, si el mundo nos conoce, tenemos un problema. Te hago una pregunta, mi hermano: ¿tienes ese problema en tu vida? ¿Pasas mucho tiempo en el mundo? Cuando me refiero al mundo, no me refiero a que compartas con amigos que no son creyentes. Me refiero a vivir su estilo de vida.
A mí me llama la atención, ¿recuerda cuando el apóstol Pedro negó a Jesucristo? ¿Qué dijo? A ese hombre no lo conozco. La segunda vez, ¿qué dijo? A ese hombre no lo conozco. Pero si usted lee el texto bíblico y va a su génesis, a su origen, la tercera vez, él dice, a ese maldito no lo conozco. ¿Sabía eso? Lea el texto. Porque el texto dice, y cuando dijo esto comenzó a maldecir el camino. En otras palabras, Pedro dijo, no me creen. Es que se nota que hablo como cristiano. Se nota que hablo como él. Tengo que hacer algo para que crean que yo no soy un discípulo. Imitó al mundo, pero cuando usted imita al mundo le pasa lo que le pasó a Pedro. Dice, y dicho esto, Jesús lo miró y Pedro lloró amargamente. Yo no estoy diciéndole que usted no va a pecar, pero estoy diciendo que cuando usted imita al mundo, si es hijo de Dios, usted se siente mal. ¿No te pasa? Te sientes mal. Es imposible. No pertenecemos. No somos de este sistema. Somos hijos del Rey de Reyes. Es que yo te imagino en una reunión de barrio con la gente conversando y si eres creyente, de pronto te sale un amén. Amén. La directiva la elegimos. Sí, amén. Gloria a Dios. Porque tú eres hijo de Dios. De una forma natural va a salir tu lenguaje. De una forma natural va a salir en ti lo que significa ser un hijo de Dios. Cuando estamos en un restaurante, los hijos de Dios oramos y no nos da vergüenza que nos miren porque damos gracias al Padre por los alimentos. Amén, iglesia. Y si usted es un joven y le da vergüenza que su padre ore, mejor aprende esta lección. No se puede vivir lejos de Dios. El único que da vida eterna es nuestro Señor. Estoy casi terminando, pero me llama la atención un personaje en el Antiguo Testamento. ¿Recuerda a Lot? ¿Recuerda a Lot? ¿Cuántos recuerdan a Lot? ¿Sí? Lot era sobrino ¿de quién? De Abraham. Y Abraham le dice, Lot, elige la tierra. Si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda. ¿Y Lot qué eligió? El Negev, la mejor tierra. Pero curiosamente él miró a Sodoma y Gomorra. Y dice la Escritura que él terminó viviendo en Sodoma y Gomorra. Cuando fueron los ángeles a visitarle para sacarlo de Sodoma y Gomorra, llegó la gente del pueblo y ¿qué hizo? Golpeó la puerta y dijeron, saca a los varones para que los conozcamos. ¿Lo recuerda? Ahí conocer es para que tengamos relaciones sexuales con ellos. ¿Qué dijo Lot? No le hagan esa bajeza a mis invitados. Pero aquí tengo 2 hijas, ultrájenlas. Eso dijo Lot. O sea, violen a mis hijas. Le pregunto, ¿cómo Lot llegó a esa conclusión que podían violar a sus hijas? Y la conclusión llegó porque terminó viviendo en Sodoma y Gomorra. Lo curioso fue la mamá de las niñas, porque cuando ellos salen de Sodoma y Gomorra, habiendo escuchado que su esposo ofreció a sus hijas para ser violadas, ella con tristeza mira hacia atrás extrañando Sodoma. Mi querida, ¿qué mujer en su sano juicio extraña un lugar donde casi violan a sus hijas? Lo que pasa, mi querido, que cuando usted imita el mundo, lamentablemente el mundo le contamina. Quiero terminar, porque estoy seguro que el tiempo nos faltaría para hablar muchas cosas más. Pero la Biblia dice en 1 de Pedro capítulo 2, mas vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó, ¿de qué? De las tinieblas a su luz admirable. Ya no somos de las tinieblas. Ya no le pertenecemos al diablo. El diablo ya no tiene dominio sobre nuestras vidas. El pecado ya no es una práctica en nosotros, es un accidente, iglesia. Somos real sacerdocio. Somos pueblo adquirido por Dios. Y escuche bien lo que dice Pedro, somos nación santa. Somos nación santa. No necesitas probar el pecado para entender que el pecado te destruye. Por eso Juan 10:10 dice, el ladrón no vino sino para matar, hurtar y destruir, mas yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. 1 de Pedro 2:9 nos dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa.
¿Está aquí la nación santa? ¿Está aquí la nación que le dice no al pecado? Si la fornicación en algunas iglesias es natural, en esta iglesia no. Si la fornicación en algunas iglesias está permitida, en esta iglesia no, porque esta es una nación santa. Si aquí el rencor, si en alguna iglesia el rencor es permitido y el pastor le llega a decir, tranquilo, en algún momento Dios se lo quitará, yo quiero decirle hoy lo que le diría a su pastor: pídale perdón a Dios y Dios va a sanar su corazón. Yo estoy convencido que una mujer violada, que guardó el rencor por años, puede recibir de Dios el perdón del cielo y necesita restaurarse. Vamos a orar. Cierra sus ojos.